Voy a empezar con el tema 3 de Física y Química de tercero de la ESO y vamos a hablar de átomos, moléculas y cristales, en esta ocasión la teoría. En este tema de átomos, moléculas y cristales vamos a ver primero las propiedades químicas, los elementos químicos, los compuestos moleculares, los compuestos cristalinos, las propiedades de las sustancias, la masa molecular de elementos o compuestos, cantidad de sustancia en mol y la masa molar. Pues vamos a empezar con las propiedades químicas y vamos a ver la configuración electrónica. Vamos a ver primero qué importancia tiene la última capa de electrones en los átomos y las propiedades químicas. Los átomos que constituyen los distintos tipos de materia pueden aparecer aislados o unidos formando moléculas y cristales. Esto viene determinado por la configuración electrónica, que es la misma para todos los elementos de un mismo grupo de la tabla periódica. En la imagen veis la configuración electrónica del oxígeno. Los electrones situados en el último nivel de energía o capa electrónica de un átomo se denominan electrones de valencia y son los responsables de las propiedades químicas de las sustancias. Los átomos cuyos átomos tienen la misma configuración electrónica en su última capa o nivel de energía se encuentran en el mismo grupo de la tabla periódica, lo que hace que tengan propiedades periódicas parecidas. ¿Cuál es la configuración electrónica de los elementos de un mismo grupo en la tabla periódica? En la imagen veis, en el grupo 18 los gases nobles, que son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, todos tienen su último nivel electrónico completo, es decir, configuración electrónica del helio es 2,0 y del resto 2,6. El grupo 17 de los halógenos, formado por el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, tienen en su última capa 2,5, es decir, les falta un electrón para tener la configuración electrónica del gas noble más próximo a la tabla periódica 2,6, es decir, que tienen tendencia a formar iones con carga negativa. El grupo 1 de los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, la configuración electrónica de su último nivel electrónico es 1,0, esto es, le sobra un electrón para tener la configuración electrónica del gas noble más cercano. Por lo tanto, los átomos de estos elementos tienden a formar cationes con una carga positiva. Los elementos representativos son los elementos de los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y se caracterizan porque la configuración electrónica de su capa o nivel de energía más externo va desde 1,0 hasta 2,6, lo veis ahí en la imagen. En conclusión, los gases nobles tienen su última capa completa. Esta es la razón de que sean muy estables y que no formen compuestos ni siquiera entre ellos mismos. Todos los átomos de los elementos tienden a completar su última capa electrónica, es decir, a alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla periódica, pues es la situación más estable. Tanto los halógenos como los alcalinos presentan una elevada actividad química, pues no tienen completa su última capa electrónica. Vamos a ver ahora los elementos químicos. Veremos átomos aislados, moléculas y cristales. ¿Cómo se agrupan los átomos en los elementos químicos? Vamos a ver primero átomos aislados. Los gases nobles se presentan en la naturaleza en forma de átomos aislados debido a la estabilidad de su configuración electrónica 2,2,6, 2 para el helio. Es decir, tienen completa su capa o nivel de valencia. No hay ningún tipo de unión o enlace entre estos átomos. Por ejemplo, una muestra del gas neón estará formada exclusivamente por átomos de neón distribuidos aleatoriamente. Sus propiedades físicas y químicas son las siguientes. Se trata de sustancias gaseosas a temperatura ambiente, no conducen a la corriente eléctrica, no reaccionan con otras sustancias, lo cual permite emplearlos en las lámparas incandescentes o fluorescentes.
Moléculas. La mayoría de los elementos no metálicos están constituidos por agrupaciones de dos átomos del mismo elemento, denominadas moléculas diatómicas como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor o cloro. Se llama enlace químico a la atracción de tipo electrostático entre dos o más átomos que permite que estos alcancen la estabilidad. En la imagen veis la formación de la molécula diatómica del hidrógeno, comparten dos electrones, uno de cada átomo, y la formación de la molécula diatómica de flúor. Tiene en su última capa 2,5 y comparten un electrón, así cada uno de ellos tiene 8 electrones en su última capa. Las propiedades físicas y químicas son las siguientes. Salvo el bromo, que es líquido, y el yodo, que es un sólido que sublima, se trata de elementos gaseosos a temperatura ambiente. Sus puntos de fusión y de ebullición son bajos. No conducen la corriente eléctrica porque no tienen electrones libres. Aquí os he puesto una imagen de modelos moleculares, que son representaciones que permiten que veamos las uniones entre los átomos. Ahí vemos modelos de hidrógeno y de oxígeno. Una sola varilla indica que se trata de un enlace simple que comparte un par de electrones, y una varilla doble significa que tiene un enlace doble, es decir, que comparten dos pares de electrones. Cristales. Todos los elementos metálicos y algunos no metálicos, como el carbono, están constituidos por cristales. Un cristal es un sólido cuyas partículas se ordenan conforme a un patrón que se repite en las tres direcciones del espacio. Aquí en la imagen veis cristales no metálicos como el grafito y el diamante. Es el mismo elemento, es el carbono, solo que distribuido de diferentes maneras. Se llaman formas alotrópicas del carbono. La de la izquierda es la red cristalina del diamante y la derecha la red cristalina del grafito. Luego tenemos cristales metálicos. Los átomos que forman el cristal están unidos entre sí mediante un enlace metálico, lo veis ahí, y todos los átomos del metal tienen a su alrededor todos los electrones como compartidos entre sí, a lo que se llama mar de electrones deslocalizados, que es lo que hace que conduzcan la electricidad. Compuestos moleculares. El agua. ¿Qué compuestos químicos se presentan en forma de moléculas? Ya sabemos que un elemento químico es una sustancia pura formada por el mismo tipo de átomos. Un compuesto químico es una sustancia pura formada por dos o más elementos diferentes combinados siempre en proporciones fijas. Cuando los átomos de elementos diferentes se unen entre sí, dan lugar a la gran variedad de compuestos que conocemos. Estas agrupaciones de átomos se pueden presentar en forma de moléculas o de cristales. Muchos compuestos formados por la unión de elementos no metálicos, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno HCl, el amoníaco NH3, el agua H2O, el metano CH4, etc., están formados por moléculas cuyos átomos están unidos mediante enlaces covalentes, es decir, comparten electrones. Las propiedades físicas y químicas de los compuestos moleculares son, en general, son gaseosos a temperatura ambiente, también los hay líquidos como el benceno y algunos sólidos como la sacarosa, aunque son frágiles y quebradizos. Suelen ser insolubles en agua y solubles en disolventes como la acetona y la gasolina, disolventes apolares. No conducen la corriente eléctrica ya que no tienen electrones libres. La molécula de cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno HCl es un compuesto formado por un átomo de cloro y otro de hidrógeno. La configuración electrónica de la capa de valencia de un átomo de cloro es 2,5, es decir, le falta un electrón para completarla y tener así la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el argón. La configuración electrónica de la capa de valencia de un átomo de hidrógeno es 1, por tanto le falta un electrón para completarla y así tener configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el helio. Mediante la formación de un enlace covalente, compartición de electrones, en el que el cloro y el hidrógeno comparten un par de electrones, un electrón de cada uno, se forma la molécula de cloruro de hidrógeno. Ahora los dos elementos tienen su última capa completa.
El cloruro de hidrógeno es más estable que los átomos de hidrógeno y cloro por separado. En la representación H-Cl, la línea representa el guión, un par de electrones compartidos entre el hidrógeno y el cloro. La molécula de amoníaco. El amoníaco NH3 está formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. La configuración electrónica de la capa de valencia del nitrógeno es 2,3. Por tanto, necesita 3 electrones para completar esta capa y tener la configuración electrónica del argón, que es el gas noble más próximo a él. En la molécula de amoníaco, un átomo de nitrógeno comparte un par de electrones con cada uno de los 3 átomos de hidrógeno. Y así, los 4 átomos tienen sus niveles energéticos completos, los veis en la imagen. Mediante la formación de 3 enlaces covalentes entre el nitrógeno y cada uno de los 3 átomos de hidrógeno, se forma la molécula de NH3, que es más estable que los átomos de nitrógeno y de hidrógeno por separado. En la representación de la molécula de amoníaco, cada línea N-H es un par de electrones compartidos entre el nitrógeno y el hidrógeno. En el modelo de bolas y varillas se aprecia la estructura tridimensional de la molécula. Vamos a ver ahora el agua, que es un compuesto molecular singular. ¿Por qué decimos que el agua es un compuesto molecular singular? El agua, H2O, posee propiedades muy distintas a las de los otros compuestos covalentes moleculares de tamaño similar, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno, el amoníaco o el metano. Su punto de fusión es de 0 grados centígrados y el de ebullición a una atmósfera de presión de 100 grados centígrados. A temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. La densidad del agua es máxima entre 0 y 4 grados centígrados. Por encima o por debajo de estas temperaturas su densidad disminuye. Por esta razón, el hielo flota sobre el agua. La molécula de agua. La molécula de agua está formada por la unión de un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. La configuración electrónica del último nivel energético del átomo de oxígeno es 2,4, es decir, le faltan 2 electrones para completarla y tener configuración electrónica del neón, que es el gas noble más cercano en la tabla periódica. Por su parte, la configuración electrónica del hidrógeno ya hemos visto es 1, le falta un electrón para parecerse al helio. En la molécula de agua, un átomo de oxígeno comparte un par de electrones con cada uno de los 2 átomos de hidrógeno y así los 3 átomos tienen sus niveles energéticos completos. Sin embargo, los pares de electrones que comparte cada átomo de hidrógeno con el oxígeno no están situados simétricamente, sino que lo están más cerca del oxígeno. El resultado de esto es que el oxígeno tiene cierta carga negativa, se llama carga parcial negativa, se escribe como delta menos, y los átomos de hidrógeno cierta carga parcial positiva delta más. Y por lo tanto la molécula de agua presenta polaridad y decimos que es un dipolo. En el modelo de bolas y varillas se observa que los 3 átomos no están alineados, sino que forman un ángulo de 104,5 grados. Los 3 estados del agua. La molécula de agua es la misma en los 3 estados. Lo que varía es la forma en la que interaccionan los dipolos. En estado gaseoso, la molécula de agua están sueltas. En el estado líquido, algunas moléculas se unen entre sí mediante atracciones electrostáticas y forman agrupaciones. En estado sólido, las moléculas están fuertemente unidas entre sí por fuerzas de atracción electrostática entre los dipolos y adoptan las formas hexagonales características de los cristales del hielo. Al ocupar mayor volumen de una misma masa de agua líquida, el hielo tiene menos densidad. Compuestos cristalinos. Vamos a ver cristales iónicos y cristales covalentes.
¿Qué compuestos químicos se presentan en forma de cristales? Los compuestos formados por un elemento metálico y otro no metálico constituyen redes tridimensionales, es decir, cristales. Y los compuestos entre elementos no metálicos también pueden formar cristales, como el cuarzo, el SiO2. Cristales iónicos están formados por un elemento metálico y uno no metálico. Cuando los metales se unen a los no metales, lo hacen mediante la formación de iones de distinto signo. Estos iones se atraen y cada uno de ellos se rodea de iones de diferente signo, formando un cristal iónico. Llamamos enlace iónico a la fuerza de atracción electrostática que mantiene unido a los iones de diferente signo en una red cristalina. La fórmula química de un compuesto iónico solo indica la proporción en la que se encuentran los diferentes átomos. Así, el cloruro sódico NaCl significa que en un cristal de cloruro sodio existe un átomo de sodio en forma de ion positivo por cada átomo de cloro en forma de ion negativo. ¿Qué es lo que sucede cuando un átomo de sodio y un átomo de cloro se aproximan? Bueno, vamos a ver cómo se forma un cristal de cloruro de sodio. Lo primero se aproximan los dos iones, los dos átomos, y el sodio pierde un electrón que cede al cloro, que gana un electrón, y entonces se unen formando el cristal. ¿Justifica el enlace iónico las propiedades de los compuestos iónicos? Bueno, vamos a verlo. Son sólidos cristalinos. Cada ion está rodeado por otros iones de carga opuesta, con lo que forman una red cristalina. Poseen altos puntos de fusión y ebullición. La fuerza de atracción entre los iones en el cristal es muy intensa, por lo que siguen ocupando sus posiciones a altas temperaturas. Son muy duros. Rayar un cristal iónico supone romper enlaces muy fuertes entre iones. Son muy solubles en agua. Los dipolos de la molécula de agua chocan contra el cristal, consiguen separar los iones y los rodean para que no puedan volver a atraerse. No conducen la corriente eléctrica en estado sólido. En estado sólido no tienen electrones ni iones libres. Conducen la corriente eléctrica en estado fundido o si están disueltos en agua. Cuando están fundidos o al disolver el cristal en agua, los iones quedan libres y pueden transportar la corriente eléctrica. Cristales covalentes, compuestos formados por dos elementos no metálicos. El cuarzo, por ejemplo, o dióxido de silicio, SiO2, es un compuesto formado por la unión de dos elementos no metálicos, el silicio y el oxígeno. Se trata de un sólido muy duro con elevados puntos de fusión y ebullición. No se disuelve en agua y no conduce la corriente eléctrica ni en estado sólido ni fundido. Estas propiedades indican que no se trata de una molécula covalente ni de un cristal iónico, sino de un cristal covalente formado por una red tridimensional en la que cada átomo de silicio está unido a dos átomos de oxígeno. El cuarzo no conduce la corriente eléctrica porque no dispone de electrones libres. Para romper un cristal de cuarzo hay que destruir muchos enlaces fuertes. Por eso el cuarzo es muy duro y tiene puntos de fusión y ebullición muy elevados. Vamos a ver ahora las propiedades de las sustancias. ¿Cómo podemos comprobar las propiedades de las sustancias? Vamos a observar experimentalmente las propiedades de algunas sustancias de uso común, como el agua, la sal, el cobre y un cristal de cuarzo. El agua es un compuesto molecular covalente, la sal es un cristal iónico, el cobre es un elemento, es un cristal metálico y el cuarzo es un cristal covalente. El agua del grifo o la embotellada llevan sales disueltas, por eso debemos trabajar con agua destilada. Como muestra la sal común podemos emplear un cristal de halita o pequeños cristales de sal común. Un cristal de cualquiera de las variedades de cuarzo servirá para hacer el experimento. Y como muestra podemos utilizar hilos de cobre de un cable. Bien, ¿cómo observamos las propiedades de las sustancias? El estado de agregación y el brillo se observan directamente.
En cuanto a la solubilidad, basta añadir unas cuantas cucharadas de sal en agua y agitar. Sin embargo, por mucho que agitemos o calentemos el agua, nunca conseguiremos disolver en ella ni los hilos de cobre ni el cristal de cuarzo. Para observar la conductividad, tocamos la muestra con dos electrodos conectados a un circuito con una pila y una bombilla. Se observa que los cristales de sal no conducen la corriente, pero sí lo hace la disolución de sal en agua preparada antes. Así que el estado de temperatura del agua es líquida, de la sal común sólida, del cobre es sólido y el cuarzo es sólido. El agua no tiene brillo, la sal común es vítrea, el cobre es metálico y el cuarzo vítreo. La sal común es muy soluble en agua, el cobre y el cuarzo no lo son. El agua no conduce la electricidad, la sal común sólida tampoco, el cobre sí y el cuarzo no. En disolución solo la conduce la sal. El siguiente punto es la masa molecular de elementos o compuestos. Vamos a ver también la composición centesimal. ¿Cuál es la masa molecular de un elemento o un compuesto? En la tabla periódica hemos visto que cada elemento tiene asignada una masa atómica. Cuando los átomos de uno o distintos elementos se unen, podemos calcular la masa molecular de ese elemento o compuesto a partir de la fórmula química. La masa molecular relativa o simplemente masa molecular de un elemento o compuesto es la masa de las masas atómicas relativas, la suma, de las masas atómicas relativas de los átomos de los elementos que aparecen en la fórmula de la sustancia. La composición centesimal de un compuesto es la proporción fija que existe entre los átomos de los elementos que lo componen. Por ejemplo, vamos a calcular la composición centesimal del amoníaco. Hay que recordar que la suma de porcentajes debe de ser 100. La fórmula del amoníaco tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, por lo tanto su masa molecular es 14 por 1 más 3 por 1, que son 17. La composición centesimal sería de 30% nitrógeno, 14 entre 17 por 100, 82,35%, y la del hidrógeno 17,65%. Si hacemos lo mismo con el cloruro de calcio, calculamos primero la masa molecular del cloruro de calcio, que sería 111, y la composición centesimal sería tanto por ciento de calcio 36,04% y el tanto por ciento de cloro 63,96%. Punto 7 es cantidad de sustancia, el mol. Vamos a ver la cantidad de sustancia, lo que es el mol. El número de átomos y moléculas que intervienen en cualquier proceso físico o químico es tan grande que los científicos definieron una magnitud y su correspondiente unidad para poder expresar cantidades muy grandes mediante números sencillos, que es la cantidad de sustancia y el mol. Un mol designa el conjunto de 6,022 por 10 a la 23 partículas idénticas, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o agrupamientos específicos de ellas. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de que una docena son 12, pues un mol son 6,022 por 10 a la 23 de lo que queramos. Para calcular la cantidad de partículas que hay en cierta cantidad de sustancia expresada en mol, hay que tener en cuenta esta relación. N moles por 6,022 por 10 a la 23 partículas por mol es el número de partículas. A este número, como veis aquí en la imagen, se le llama número de Avogadro en honor al científico italiano Amedeo Avogadro. Así, por ejemplo, un mol de átomos de carbono contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de moléculas de glucosa contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. 0,1 mol de átomos de carbono contiene 6,022 por 10 a la 22 átomos de carbono. 10 mol de moléculas de glucosa contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Para expresar en mol la cantidad de sustancia que hay en un número determinado de partículas, hacemos uso de esta relación. N moles son el número de partículas partido de 6,022 por 10 a la 23 partículas por mol. Así, por ejemplo,
6,022 por 10 a la 24 moléculas de agua equivalen a 10 moles de moléculas de agua. 1,2044 por 10 a la 24 moléculas de agua equivalen a 2 moles de moléculas de agua. Y 1,2044 por 10 a la 24 átomos de azufre equivalen a 2 moles de átomos de azufre. Vamos a ver un par de ejemplos. Piden que calcule la cantidad de sustancia que hay en 6,022 por 10 a la 21 átomos de plata. La cantidad de sustancia de plata será los 6,022 por 10 a la 21 átomos entre el número de Avogadro por mol, son 0,01 moles. El siguiente ejemplo me pide que cuántas moléculas hay en medio mol de moléculas de oxígeno. Pues 0,5 por el número de Avogadro me dará 3,011 por 10 a la 23 moléculas. Ya por último vamos a ver la masa molar. ¿Cuál es la masa molar de un mol de sustancia? Para determinar de una manera sencilla la cantidad de sustancia, definimos el concepto de masa molar, que es la equivalencia entre masa, gramos, y la cantidad de sustancia, moles. La masa molar, M mayúscula, es la masa de un mol de átomos, moléculas, iones, partículas, etc. Se expresa en gramos por mol. Su valor en gramos por mol coincide con el de la masa relativa. La masa molar de cualquier sustancia se calcula a partir de la masa atómica relativa si los componentes de la sustancia son átomos, o de la masa molecular relativa si se trata de moléculas o compuestos cristalinos. La relación entre la masa en gramos y la masa molar gramos por mol y la cantidad de sustancia mol es: la cantidad de sustancia es la masa en gramos partido la masa molar. ¿Veis la forma? Aquí os he puesto una imagen en la que podéis ver cuántos átomos hay en un mol de grafito, de yodo, de agua y de sal. Bueno, pues este ha sido el vídeo de teoría del tema 3 de Física y Química de tercero de la ESO, átomos, moléculas y cristales. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y que os haya servido, y si ha sido así, pues dadme un like.